Vamos a comenzar una serie que ya había anunciado hace un par de semanas. El día de hoy vamos a comenzar una serie llamada Milagros de Jesús. ¿Cómo se llama la serie? Milagros de Jesús. Y bueno, pues vamos a hablar de finanzas. No es cierto, pues obviamente vamos a hablar de los milagros que vemos registrados en los evangelios, en las escrituras, durante lo que es el ministerio de Jesús, ¿ok? Y es como una continuación, ¿verdad?, de las parábolas de Jesús. Son dos temas distintos. Cuando tú ves la vida de Cristo, o más que su vida, su ministerio público, ¿a qué nos referimos cuando decimos ministerio público? A los últimos 3 años de su vida, a partir de que es bautizado en agua y viene el Espíritu Santo sobre él, y el Padre habla desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él escúchenlo. A partir de ahí son 3 años que Jesús estuvo predicando y anunciando el reino de Dios. Amén. Y vemos 3 elementos principales en el ministerio de Jesús. El énfasis mayor era la predicación del evangelio, después era la enseñanza a sus discípulos, y en última, pero muy importante, era un ministerio de señales y milagros que incluían sanidades, incluyeran resurrecciones, incluían liberaciones, y vemos ese mover sobrenatural de Jesús. Durante este tiempo vamos a estar viendo varios, pero el día de hoy es como una introducción, y quiero que me acompañes a Hechos 10:38. Están muy serios. Quiero pensar que porque están meditando todavía todo el tiempo de alabanza. Hechos 10:38 es un versículo que a mí me gusta mucho. Y dice lo siguiente, bueno, lo voy a leer desde el 36. Siempre hacemos eso los pastores, les decimos un versículo y luego nos vamos 2 o 3 para atrás. Y dice en el 36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, esto es Señor de todos. Y ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora acompáñame a Lucas capítulo 4. Esta palabra nos dice que había un respaldo en la vida de Jesús, ¿verdad? Y él anduvo, se caracterizó su ministerio, una vez más, además de la enseñanza, que a eso pertenecían la serie de las parábolas y sus grandes discursos como el Sermón del Monte o el mensaje de señales antes del fin, que son discursos que recordamos y que están ahí guardados. Por favor, les repito, pongan en silencio su celular. Vemos que él anduvo haciendo estos bienes, y en Lucas 4, después de que él va al desierto, es guiado por el Espíritu Santo para entrar al desierto. Él es bautizado, el Espíritu Santo lo lleva por un tiempo al desierto, por un espacio de 40 días, y durante ese tiempo él está ayunando y es tentado por Satanás. Ojo, Satanás no lo lleva al desierto, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, y en el desierto el oportunista viene a tratar de tentar. Todos nosotros vamos a ser guiados, o debemos de ser guiados por el Espíritu Santo.
Y algunas veces hacia donde el Espíritu Santo te va a guiar será el desierto. Porque en el desierto Dios habla a nuestro corazón. No es un desierto como el desierto del castigo, es un desierto de tratar, de limpiar, de purificar. El desierto es un lugar donde aprendes a vivir con lo verdaderamente esencial. Nadie de ustedes que vaya a ser llevada por el desierto se va a llevar su caja de maquillaje, ¿verdad? Si son mujeres, y si son hombres no se van a llevar la tele para ver la final de la Champions en medio del desierto, ¿verdad? Te vas a llevar agua, algunos contenedores con agua y tal vez una sombrilla, algo que te cura del sol, una frazada para durante el tiempo de frío, y vas a procurar no llevar cosas inútiles, vas a procurar no llevar cosas de más, y ahí te lleva el Espíritu Santo, y ahí Satanás viene y tienta a Jesús. Y sabemos la historia, Jesús sale victorioso de la tentación, y cuando sale, dice la palabra en Lucas, que sale en el poder del Espíritu Santo. Di conmigo, en el poder. Primero entra guiado y luego sale empoderado. Sale lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque cuando tú y yo dejamos que Dios trate con nuestro corazón y resistimos al enemigo en la tentación, hay en inglés le llaman un upgrade, hay una subida de nivel, hay un empoderamiento que te va a habilitar para desarrollar la tarea que tienes. Y en Lucas 4, versículo 16, vemos esta tarea precisamente. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Este pasaje a mí me encanta, porque Jesús, sabiendo quién era y habiendo él escrito de alguna manera la palabra, habiendo inspirado él al profeta Isaías, porque dice la palabra que los profetas escribieron guiados por el Espíritu de Cristo las cosas acerca de Cristo mismo que iban a ver después. Está esta profecía acerca del Mesías y Jesús la busca, Jesús la ubica. Le dan el rollo de Isaías, pero dice hallando. No fue una casualidad, él fue intencional. Él dijo: yo quiero mostrarles que yo soy aquel de cual Isaías está profetizando, y por eso lo lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y literalmente está leyendo ese pasaje y diciéndoles la tarea que él traía, la misión que él traía y lo que iba a estar haciendo por espacio de 3 años de ahí en adelante. ¿Qué es lo que dice que va a hacer? Va a predicar el evangelio, va a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados. Básicamente lo podríamos resumir en que iba a predicar el evangelio seguido de milagros y señales. Esa era una forma de poder resumirlo. Y hoy en día, mi amado, muchas veces no recordamos que el Jesús al que amamos, el Jesús al que servimos, el Jesús con el que nos relacionamos, es un Jesús de milagros. Es un Jesús que quiere hacer una obra sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú analizas la vida terrenal, la manifestación terrenal del verbo del Cristo hecho carne en la tierra, pues te vas a dar cuenta de que comenzó con un milagro y terminó con otro milagro.
¿Cuál fue el primer milagro? Una virgen embarazada que da a luz, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, pero eso fue un hecho, di conmigo, sobrenatural. ¿Cómo podemos definir milagros? Ahorita los vamos a ir definiendo, ¿verdad? Porque está aquella frase que dice, es que todo es un milagro. Y es una frase muy optimista, pero si todo es un milagro, nada es un milagro. Si a todo le vamos a llamar milagro por ser optimistas cristianos, realmente no estamos viviendo en lo milagroso. Yo quiero vivir en lo sobrenatural, en lo milagroso, pero con un buen enfoque en nuestro corazón. El día de hoy yo quiero prepararte, te voy a hablar varios puntos relativos a los milagros de Jesús, porque nos vamos a embarcar en un viaje analizando las bodas de Caná, analizando el milagro de los 10 leprosos, analizando la resurrección de la hija de Jairo, analizando la viuda de Naín. ¿Sí me entiendes? Vamos a ir viendo milagros. Vamos a ver cuando estos 4 amigos agarraron a su amigo paralítico y lo bajaron en medio de una predicación y Dios respondió. Vamos a ver cuando estaba ese hombre ciego de nacimiento que la gente le decía, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, verdad? Para que haya nacido ciego. Fue el abuelito que veía pornografía lo que lo dejó ciego a él. No, las maldiciones generacionales no aplican. Y Jesús dice, ni fue él ni fue sus padres, está así para que se muestre la gloria de Dios, porque Dios muestra su gloria en milagros. Amén. Ahora di conmigo, Dios muestra su gloria en milagros y en mucho más que milagros. Porque yo quiero anunciarte de tener un corazón expectante por el milagro, pero no volver el milagro nuestro Dios. Porque nuestro Dios es Jesús, no lo que Él hace. Amén. Porque si somos honestos, a este punto de la historia en el que tú y yo estamos, Él ha hecho suficiente por nosotros. Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado vida eterna, y Él podría no mover un dedo más a favor de nosotros y estaríamos eternamente agradecidos, eternamente endeudados con Él, no tendríamos cómo pagarle. Sin embargo, Él es bueno, y dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en el Antiguo Testamento era un Dios de milagros. En su vida terrenal fue un Dios de milagros, y eso nos dice que la vida de la iglesia debemos esperar un mover de milagros. Pero vamos a analizar un poquito eso. Así que Jesús se presenta y dice, ¿sabes qué? Yo soy el primer milagro es la encarnación del Verbo, es la Virgen que da a luz, y el último milagro es la resurrección de los muertos. Y la ascensión. Toda la vida de Jesús estuvo delimitada, inicio y fin de su manifestación terrenal, con milagros. Sus enseñanzas nos dirigen un corazón a ver el carácter de Dios en medio de los milagros. Los milagros no son cosas que Jesús hacía para dejar al pueblo asombrado. Los milagros son señales que apuntan a alguien. Di conmigo, una señal. Es como cuando tú vas de carretera, por ejemplo, si tú agarras carretera de aquí a Monterrey, vas a ir habiendo señalamientos que dice Monterrey para allá, Tampico para allá, ¿verdad? Da la vuelta aquí. La mayoría de nosotros no lo hacemos. Yo me acuerdo ahorita balconeando, aprovechando que está Carlos, pero la primera vez que fuimos a Saltillo, Carlos y yo, no podíamos entrar. Andábamos como mensos dando vueltas en círculo porque se nos pasó un señalamiento que era tan fácil de tomar y entrar por donde están los que han ido a Saltillo, por donde hay unos dinosaurios, y ya llegas ahí luego no. Nosotros andábamos dando la vuelta a toda la ciudad y estábamos tan frustrados, yo porque venía manejando él y él porque venía manejando él, ¿verdad? Que él agarró su GPS, lo sacó del espejo y lo aventó para atrás, ¿verdad? Dice, este mugrero no me sirve. Y todo fue, ¿por qué? Porque no vimos un señalamiento. Ahora, hubiera sido muy tonto que viéramos el señalamiento, nos orilláramos, nos bajáramos del carro, sacáramos nuestras maletas y acampáramos a un lado del señalamiento. Porque el señalamiento tiene un propósito, y es decirte hacia dónde te tienes que dirigir. De modo que los milagros eran forma de llamar la atención del pueblo
para sacudirlo de un adormecimiento espiritual, para que voltearan a ver a Dios, pero no para que se quedaran estancados en los milagros. Un corazón que no ha conocido a Dios es un corazón que va a buscar por encima de Dios los milagros que Dios produce. Y nuestro corazón tiene que buscar primeramente a Dios y gloria a Él cuando veamos un milagro a nuestro favor. Pero lo estamos buscando no por los milagros, lo estamos buscando por quien es Él. Amén. Así que en medio de los milagros también podemos ver el carácter de Dios manifestado. Y vamos a ir hablando un poquito de eso. Por ejemplo, hoy va a ser muy general, pero cuando yo veo la boda de Canaán, que era una región, no fue un pelado llamado Canaán que se casó, ¿verdad? Porque luego dije, ¿y con quién se casó? ¿Y por qué no viene la esposa? Machistas. No, era la región, ¿verdad? A mí me llama la atención que haya hecho ese milagro, porque si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera escogido multiplicar, bueno, no multiplicar porque no fue multiplicar, convertir agua en vino. Yo a Abimael no lo veo práctico, porque veo a chorros de borrachos justificándose con ese versículo para poder seguir pisteando. ¿Cuántos de ustedes cristianos no han hablado con una persona mundana y dicen, Jesús hizo el agua vino, ¿verdad? Entonces una copa no es ninguna y Él no tiene problema, y es justificar. Yo hubiera escogido otra cosa, no hacer el agua vino. Yo hubiera escogido un milagro tal vez más tipo una sanidad en un momento difícil, y Él lo hace en un momento de una fiesta, en una boda, en un escenario distinto. ¿Y qué te deja ver eso? A mí me deja ver varias cosas. Pero lo primero que yo noto y que quiero resaltar ahorita es que a Cristo le preocupa o pone atención, porque no es algo que le preocupe, no está en el trono diciendo, oh, se acabó el vino. No está así. Pero se toma la molestia de solucionar un problema hasta cierto punto banal. Porque ¿qué pasaba si no había vino en esa boda ya? Pues, importantes, ¿qué pasaba? Se acabó la boda, pero ¿quién se moría porque no había vino? Realmente no hubiera pasado algo más allá. Pero me muestra que Jesús atiende detalles en nuestra vida que para nosotros pudieran parecer triviales, y como quiera los atiende. Y que atiende áreas en nuestra vida donde se han acabado cosas o donde faltan cosas. Una vez escuché una predicación precisamente de esa área y me encantó mucho, y es cuando algo se haya acabado en tu vida, tú puedes ir con Jesús y decirle, se me acabó esto, se me acabó el vino, se me acabó el primer amor, se me está acabando mi pasión, se me está acabando mi deseo por ti, se me está acabando mi paciencia con mi familia, se me está acabando las ganas de servir, se me están acabando muchas cosas. Y Dios puede actuar. Hay otro pasaje que me gusta mucho, y tal vez no estoy citando los versículos como tal, pero te estoy hablando pura escritura. Cuando viene este hombre, ¿verdad?, que sabe que está ahí Jesús, y lo intercepta y le dice, Jesús, si quieres, puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús en ese milagro me deja ver que el corazón de Dios es un corazón que quiere hacer cosas a favor nuestro. Porque Jesús le dice, quiero, sé sano, en la Reina Valera. En otra traducción dice, claro que quiero, sé sano. Pero hay una traducción muy particular que como que se ofende, dice, ¿cómo que si quiero? Claro que quiero, sé sano. Y vemos muchos otros detalles. Ahora, en Mateo 11:21 me llamó la atención algo. Yo en 20 y tantos años de ser cristiano, hay muchas palabras en griego que he estudiado y nunca había estudiado la palabra milagros.
Nunca me había detenido de, a ver, en el griego, ¿qué dice del milagro, verdad? Porque traigo la definición de la RAE, pero quería ver el griego. Y en el 11:21 dice algo muy sencillo. Dice, ¿en qué les dije? Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, cuando está los ayes sobre las ciudades, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Y me metí a ver la palabra milagro. Y lo primero que me llamó la atención fue el inglés. En inglés la traducción no dice miracles, que es lo que yo hubiera esperado. Dice mighty works, obras poderosas o obras grandiosas. Así que desde entrada nosotros traemos una traducción un poco distinta. En la King James, mighty works. Y en el griego, y ahí fue donde me voló la cabeza, porque esa palabra yo la uso para todo. Es de mis griegas favoritas. Y nunca había visto que estaba ahí. Y es dunamis. Dice, los dunamis que en ustedes se han hecho. ¿Cuándo vemos la palabra dunamis? En Hechos 1:8, cuando Jesús dice, recibirán dunamis, recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es la misma palabra, la palabra dunamis, que normalmente la asociamos con dinamita, con poder, con explosividad. Incluso pues hay toda una analogía de cómo la dinamita se usaba para abrir puentes, para abrir lugares, para destapar cosas. Pero aquí la palabra milagros no es la que yo hubiera esperado, del latín miraculous también, que es otra, sino de poder. O sea, lo que está hablando, cuando hablamos de milagros, estamos hablando de una manifestación del poder explosivo de Dios en nuestras vidas. Por eso los milagros de Jesús, literalmente, ahora sí, eran una bomba. Ocurría un milagro y no era la sanidad, sino era la demostración del poder de Dios que estaba ocurriendo en ese lugar, que sacudía las cosas, que hacía que la gente empezara a hablar, empezara a decir, me viene a la mente este hombre ciego, Bartimeo, que está ciego pero no sordo, y ha oído de los milagros de Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo escuchó? ¿Quién le contó? Sí, di conmigo, siempre ha habido chismes. No tenían Facebook, no tenían Twitter, pero sí estaba la vecina que vio cuando Jesús sanó a alguien y lo empezó a contar, y el boca a boca, en espacio de 3 años, atravesó la región, de tal manera que había gente que nunca había visto físicamente a Jesús, pero sabían que había un hombre llamado Jesús que sanaba enfermos. Y entonces está este hombre Bartimeo, ¿verdad? Ahí, y de repente oye a la multitud decir, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Y empieza él a clamar y a levantar la voz, ¿verdad? Yo siempre lo hago un poco cómico. Yo creo que Jesús andaba para allá y Bartimeo estaba gritando para allá porque estaba ciego, ¿verdad? Y luego ya lo acomodaron y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba y clamaba, y Jesús vino e hizo un milagro en su vida. ¿Sí? Pero también otro hombre que Jesús se lo topa y le dice, levántate del lecho y anda. Que no clamó por un milagro y obtuvo un milagro. ¿Y qué te estoy dando a entender? Voy a ir a mis puntos ahorita. Pero no podemos encasillar los milagros de Jesús. No podemos hacer un paso 1, 2 y 3 para obtener tu milagro. Si tú escuchas esa predicación o ves si ves ese libro, no lo compres. Y si la escuchas, escúchala y ve quitando la paja. Tal vez te encuentres algo bueno por ahí. Pero la verdad es que nos gusta hacer métodos. Díganme la verdad, ¿cuántos de ustedes no hicieron o participaron? Yo participé, yo anduve haciendo eso.
en mis años mozos. Yo me acuerdo que cuando queríamos en la iglesia donde yo me congregaba hace muchos años, cuando iban a hacer un nuevo templo, usé la palabra templo porque nunca uso, un nuevo auditorio, el pastor y los líderes rodeamos 40 veces el campo de fútbol donde se iba a plantar ese terreno. Fue un buen cardio, pero nada más fue eso. ¿Por qué hicimos eso? Porque las murallas de Jericó se cayeron cuando las rodearon, ¿verdad? Una vez por día y el último día 7 y gritaron. Y entonces todos andábamos ahí rodeando y en silencio y al final gritamos una gran alabanza y no se construyó nada hasta como 6, 7 años después. Porque somos de métodos. Porque se me hace más fácil leer como Dios hizo, ¿verdad? En aquella ocasión y tratar de aplicarlo, ¿verdad? Y copiarlo y creer que así va a funcionar, a yo meterme con el Señor y que me diga cómo va a operar el milagro, cómo va a ser lo que Él quiere. La palabra milagro vamos a definirla como lo siguiente: un hecho no explicable por leyes naturales en el que normalmente se atribuye intervención divina. Un hecho no explicable por leyes naturales, es decir, algo que se sale de lo normal, algo que se sale de lo natural, algo que cambia las cosas, que el sol se quede detenido por espacio de un día y no avance como en el tiempo de Josué, que fue movido en fe, algo lo movió y gritó y dijo: sol, detente en Gabaón, y luna en Ajalón, y se quedó así para poder pelear. Qué bueno que no lo hizo antier, que estábamos a 47 grados en Ciudad Victoria, ¿verdad? Sol, detente en Ajalón a mediodía, sí, Victoria 3 días, no estarían aquí ninguno. O al revés, todos estarían aquí porque hay clima, ¿verdad? ¿Qué puedo aprender yo de los milagros de Jesús? Te voy a decir varios puntos, son como 9 o 10. Voy a ir un poco rápido, es una introducción. Pero lo primero es que los milagros de Jesús revelan y apuntan a algo eterno y mayor en el plan de salvación entre Dios y el hombre. ¿Cómo es eso, Abimael? Mira, por ejemplo, uno de los milagros continuos que hizo Jesús fue sanar la lepra. Sí, de hecho, hay 10 leprosos a los cuales sana, 9 se van, 1 regresa agradecido. Pero la lepra, a lo largo del paisaje bíblico, tiene un significado. ¿Qué significa la lepra? Pecado. Que Jesús se tomara el tiempo de sanar la lepra no solo era sanar la enfermedad de moda de la región, sino era anunciando: yo vengo a quitar el pecado de la humanidad, aquello que tú no puedes hacer por ti mismo, porque si tú tenías lepra no te podías sanar. Tenías que esperar que la lepra fuera quitada, ir con el sacerdote que viera y aprobara y reinjertarte, pero no te podías sanar tú, no había algo que tú pudieras hacer. Si nos vamos al Antiguo Testamento, está este general, ¿verdad?, que se tiene que ir a zambullir 7 veces al Jordán lleno de lepra, y que incluso cuando el profeta le dice: ve y zambúllete 7 veces, se ofende y dice: allá hay ríos mejores, ¿verdad? Y su siervo, que viene a representar al Espíritu Santo, le dice: patrón, no sea ridículo, vaya y sumérgese. Mire, si el profeta le hubiera dicho que diera 3 maromas, las hubiera dado. Si le hubiera puesto algo difícil, pero le está poniendo algo fácil y usted no lo quiere hacer, vaya y hágalo. Y va y se sumerge 7 veces, di conmigo, 7 veces. No 6, no 5, no 4, porque muchos de nosotros, Dios nos dice: ve y haz esto 7 veces, que nuestra modernidad aplica las veces que sea necesario. Y tú y yo vamos 3 y ya nos cansamos, 4 y ya nos hartamos, 5 y no vimos el resultado y no pasó.
Pero cuando este hombre lo hizo las 7 veces, sale y dice la Escritura que su piel era como la piel de un bebé, ¿verdad? Limpio, puro, sin lepra. Y que Jesús venga y sane la lepra nos habla de que Él viene a sanar el pecado. Que Jesús haga una resurrección habla de que Él es la resurrección y la vida. Que Jesús le dé vista a los ciegos habla precisamente de cómo nos da vista para ya no ver lo que veíamos antes y poderlo ver a Él. Y así sucesivamente. Vemos los milagros de Jesús anunciando algo. De modo que cuando yo estudie los milagros, cuando estemos viendo cada uno de los milagros que vamos a ver, no es ver solamente, wow, mira, multiplicó la comida. No es, ¿qué hay atrás de esto? ¿Qué me muestra esto? Que Él haya multiplicado el pan y les haya dado de comer, me muestra que Él tiene un amor, ¿verdad? Y un dolor por aquel que no ha comido del pan de vida, que es Él, porque después les da el discurso y les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Ese pan se lo comen y los llena, ¿verdad? Y un rato, pero yo soy el pan de vida. Y está anunciando algo más profundo. Los milagros de Cristo, punto número 2, expresan la empatía de Dios por aquello que estamos atravesando. Una de las voces más horribles que tú y yo podemos escuchar durante el tiempo de nuestra necesidad, ya sea de la carne o del diablo o de algún inconverso, que son las dos mezcladas, cuando te dice, es que tú no le importas a Dios. Eso duele bastante. Tú no le importas, por eso sana a fulano y por eso hizo esta obra en Mengano, pero contigo Dios se olvidó de ti, o Dios no tiene tanto cuidado de ti como tú crees. Porque medimos el cuidado de Dios por la necesidad que tenemos en ese momento y no por todo lo que ya nos dio anteriormente. Porque en el tiempo de la necesidad se nos olvida lo que ya proveyó muchas veces. Y nos atoramos en nuestra carne, y es normal. No quiero que si tú has atravesado eso te sientas juzgado, pero no debemos de oír la voz de que no le importamos. ¿Por qué? Porque los milagros expresan precisamente eso. Yo me preocupo por ustedes. Punto número 3. Muchas veces los milagros, no todas, pero muchas veces los milagros estarán relacionados no en la bondad de Dios, no en el poder de Dios y no en las ganas de Dios por hacerlo, sino en nuestra fe para lograr caminar en el milagro. ¿Cómo es eso, Abimael? Sí. Muchas veces la gente que venía pidiendo un milagro, Jesús los despachaba rapidito. Cuando no tenía mucho tiempo, hacía la rápida, por tu fe se ha sanado. Si no te ponía manos, no te escupía en lodo, no te mandaba zambullir, no, por tu fe se ha sanado. ¿Qué pasaba? Que si tenías fe, era sanado. Ahora dije muchas veces, porque hay veces que aunque tengas tu fe, Dios va a permitir que pasemos por cosas. Y va a haber otras veces donde tú no crees nada y Dios aún así se va a manifestar. Pero hay veces que hay un accionar. Por ejemplo, cuando está este joven ciego de nacimiento y viene Jesús y escupe en tierra y hace tantito lodo. Algunos teólogos dicen que como nos hizo del barro, pues estaba haciendo lo que le había faltado ahí, y le ponen el ojo y le da una indicación que a mí se me hace una como broma de mal gusto de parte de Jesús. Ve y lávate en tal estanque. Oye, el pelado es ciego, ¿sí? O sea, si está paralítico, pues pide un Didi y dice a dónde lo lleven. Pero si está ciego, ¿cómo sabe él fácilmente dónde zambullirse? Ese hombre tenía que tener fe en todo mundo.
No solo en Jesús, sino que al pelado que le preguntó dónde estaba el lago, le dijo dónde estaba el lago. Mira, síguete derecho 3 cuadras. Y que no fue un malandro que le dijo así que no era para allá. ¿Sí me entiendes? O sea, yo hubiera dicho, Jesús, no seas gacho, llévatelo tú de la mano y tú ponlo donde está el río y que se zambulla el lago. O agarra a Pedro y dile, Pedrito, échatelo en el lomo, ¿verdad? Y te lo llevas y que sea sanado. No se la compliques. Pero Jesús dice, no, pues ya lo voy a sanar. Voy a dejar que accione su fe, que sea obediente, que viva este accionar. Yo quiero que Dios me provea y que en mi casa no falte. Ah, mira, mi hijo, diezma y ofrenda. No, ¿para qué necesitas mi dinero? No, el Dios que creó todo me pide el 10%. No, no es eso. Quiere que acciones en fe. Quiere que seas obediente, quiere que vayas y te zambullas. Es muy sencillo. Tenía que haber una expresión. Lo mismo le pasó, vuelvo al milagro de la lepra de Elías, ¿verdad? Perdón, de Eliseo y el general, donde le dice, ve y zambúllete. Y si él no va y se zambulle, no se sana. Y si va y lo hace, se sana. Muchos de nosotros simplemente es hacerlo. Ahora, nunca viviremos en lo milagroso si no honramos verdaderamente a Dios. Cuando ves el pasaje que dice que Jesús estuvo en cierta región y no pudo hacer ahí milagros por la incredulidad de la gente, Jesús da un discurso enseñando dónde estuvo el problema, dónde está la fractura de por qué no pudo hacer milagros, de cuál era la incredulidad, la muestra de incredulidad de la gente. Y la muestra de incredulidad de la gente no era en la que la gente dijera no creo en el milagro, es que la gente no honró a Cristo como Cristo, sino que cuando oyeron sus palabras y veían lo que él hacía, se dijeron unos a otros, oye, ¿qué no es el hijo de José y María? ¿Qué no están sus hermanos entre nosotros? ¿Qué no es el muchachito ese chiquitillo que andaba ahí corriendo y con nuestros hijos? ¿Qué para nosotros no es el Cristo, es Jesús el de aquí de la cuadra? Lo deshonraron. ¿Por qué lo deshonraron a Abimael? Porque Jesús se para y dice, ciertamente no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, Jesús no dijo, no hay incredulidad. Primero dijo que por la incredulidad, pero luego mostró cómo se mostraba la incredulidad y se mostraba a través de la deshonra. Yo quiero que Dios actúe a mi favor, pero yo no estoy dispuesto a serlo Señor de mi vida. Yo no estoy dispuesto a vivir una vida que lo honre. Yo no estoy dispuesto a dar mi tiempo, a dar mis excelencias, a dar todo de mí mostrándole que lo estoy honrando. Entonces no viviré lo milagroso. La gente que deshonra a Dios no puede ver la mano de Dios moverse a su favor. Porque la palabra también me dice que aquel que le dé un vaso de agua a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta tendrá. Tú recibes de acuerdo a tu honra. Amén. Abimael, yo he vivido una vida de honra y no estoy recibiendo lo que quiero recibir. A veces pasa. A veces pasa, estaba Pedro y estaba Jacobo y a los dos vienen y los aprenden y a uno lo degollan, lo decapitan y a otro manda un ángel el Señor para sacarlo de la cárcel. ¿A uno lo amaba más y al otro menos? No. Uno se portó bien y el otro no. ¿Uno no oró en la mañana? Es que Jacobo de seguro ese día no se puso las pilas. No, mi amado. Dios en su soberanía dijo, a este me lo traigo y a este lo dejo un rato más. Y párale de contar, ¿quién lo puede cuestionar? ¿Quién puede preguntarle por qué? ¿A quién le tiene que dar cuentas? A nadie. Pero nosotros tenemos que estar expectantes para el milagro,
en medio de la honra. Ojo, ahora me voy al otro lado de la moneda. Los milagros nunca, di conmigo, nunca son una señal de aprobación de Dios en nuestra vida. Jamás. Si Dios hace un milagro en tu vida, no es porque esté aprobando necesariamente cómo está tu vida. ¿Sí? ¿Qué te refieres con esto, Abimael? A lo siguiente. De los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? 1, ¿y los otros 9? ¿Sí? Si somos, pues deducimos y todo, podemos decir que se perdieron eternamente, pero se sanaron en ese momento. Y Dios hizo un milagro con ellos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Y hay gente que recibe su milagro y no glorifica a Dios. Y no es Dios diciendo, mira, tu vida está tan chida que te voy a dar el milagro, nada más para que veas cómo soy contigo. No. A veces es una llamada al arrepentimiento, a veces es Dios mostrándote excesivamente su bondad, precisamente a ti que no te lo mereces, para que al llegar ese regalo inmerecido, tu corazón se conmueva y diga, yo siendo como soy, he recibido esta bondad de parte de Dios, y procedas al arrepentimiento. Pero no siempre son un sello de aprobación. Y la otra, que Dios use tu vida como el canal por el cual trae un milagro, tampoco está diciendo que aprueba tu vida. Sí, es que esa iglesia es una iglesia donde ahí se está moviendo Dios, porque ahí se sana bastante gente, pero están predicando unas herejías tremendas. No, esa iglesia no es de Dios. Porque aunque haya milagros, no están predicando al Dios de los milagros verdaderamente. Y no es un sello de aprobación. De hecho, los falsos maestros, los falsos profetas, van a hacer señales y milagros que se te van a caer los pantalones de la impresión, pero no son de Dios. Dios no los está avalando. Termino con estos dos. El no recibir un milagro que estoy deseando nunca debe de poner delante de mí en duda el carácter bondadoso de Dios. Yo tengo que entender que yo creo que Dios es bueno porque es bueno, no porque haga o no haga. Amén. Sí. ¿Quién nos enseña eso? Job. ¿Verdad? Job nos dice y muestra, ¿verdad? Y él se lo atribuía a Dios en su mal entendimiento. O sea, Dios dio y Dios quitó. Su corazón es lo que tenemos que perseguir de esa frase. No tanto que Dios se lo quitó, porque sabemos que Dios no fue el que se lo quitó. Pero él en su corazón decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea el nombre del Señor engrandecido. Sí, o sea, no me voy a poner yo a discutir si Dios es bueno. Dios es bueno porque Él es bueno y se ha expresado en bondad hacia mi vida. Y el hecho de que yo no reciba esta situación, de que yo siga cruzando esta enfermedad, de que siga cruzando este tiempo de escasez económica, el que siga esperando cierta resolución a mi favor, no quiere decir que Dios sea malo, ni quiere decir que Dios no lo vaya a hacer, si aún no lo está haciendo el día de hoy. Pero aún cuando se acabe toda probabilidad, nosotros creemos que Dios es bueno porque Él es bueno y lo ha expresado en la cruz. Ese es el milagro de milagros, que el Dios del universo se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló a sí mismo por amor a nosotros y se entregó en una cruz, sufriendo una muerte horrenda que tú y yo teníamos que sufrir única y sencillamente por volver a abrir el camino de la comunión íntima con nosotros, que no tenemos absolutamente nada que ofrecerle y que darle. Ese es el milagro. Y eso nos sostiene, y eso
tenga yo dinero en mi cuenta de banco, o esté Coppel tocando y yo así sin moverme adentro de la casa para que no se den cuenta, ¿verdad? Como en Jurassic Park, ¿verdad? Que se quedaban así para que el dinosaurio no los viera. Así está Coppel y tú te quedas así, ¿verdad? Aunque estés en cualquiera de las dos, aunque estés muy bien y sanándote, o estés cruzando por una enfermedad, o cualquier situación que tú estés viendo en tu vida, tú tienes que remitirte al milagro máximo, que es nuestra vida eterna. Y cuando tú y yo hacemos eso, vamos a caminar con un corazón puro, limpio, agradable y sobre todo apto para ver los milagros del Señor. ¿Sí? Uno de los mayores enemigos de nuestra vida en cuestión de milagros también puede ser la comparación y la envidia. Ver que Dios haga milagros en unos y aparentemente nosotros no. Tenemos que cuidar nuestro corazón de eso, porque puede ser un área donde empiece una raíz de amargura que a la larga nos separe de Dios. Porque déjame decirte una cosa, y con este punto termino. Hay muchos milagros sucediendo a tu favor en tu vida diariamente que ni por aquí te pasan, que están ocurriendo. ¿Sí? Muchos. Dios está moviendo piezas, Dios está ajustando cosas, y de repente cuando lo necesitas, cuando algo pasa, tú dices, ay, mira, qué coincidencia. No, no es qué coincidencia. Los hijos de Dios no creemos en qué coincidencia. Los hijos de Dios creemos que Dios tiene cuidado de nosotros de antemano, y nos cuida y nos protege, y ni cuenta nos dimos. ¿Cuántas veces Dios no te ha salvado de un accidente o algo y ni por aquí te pasó? ¿Cuántas veces Dios no te ha prosperado, no te ha mandado lo que necesitabas en la forma de alguien, en la forma de una invitación, en la forma de qué sé yo? Y tal vez tú estás esperando que venga un ángel, ¿verdad? Abra la puerta de tu casa y te diga, Alicia, bienaventurada tú, ¿verdad? Y aquí, no. A veces no es así. Es más, a veces es la persona que más te cae mal que Dios te va a mandar y te va a bendecir. Porque Dios hace cosas a favor de nosotros.